El camino de la tribu. Un viaje a la educación primitiva. En la penumbra de una caverna, una tribu primitiva se reúne en un círculo alrededor de una hoguera. Los ancianos, con rostros arrugados por el tiempo y la experiencia, hablan en un dialecto ancestral. Los jóvenes escuchan con atención. Hijos míos, hoy vamos a hablar sobre nuestro camino ancestral, sobre cómo aprendimos a vivir en armonía con la naturaleza y unos con otros. Los jóvenes asienten intrigados. Un grupo de jóvenes, liderado por un anciano, caminan por el claro del bosque y observan cómo algunos miembros de la tribu recolectan frutas, mientras los otros miembros construyen chozas. En nuestra tribu, la educación no se encuentra en los libros, sino en la práctica. Aprendemos observando y practicando en las actividades diarias. Pero ¿por qué algunos cazan? ¿Y por qué otros recolectan? Porque cada uno tiene habilidades únicas. Algunos son más diestros con el arco, mientras que otros tienen un ojo agudo para encontrar frutas y hierbas. Los jóvenes asienten, comprendiendo la importancia de la diversidad de habilidades en la tribu. La tribu se reúne nuevamente alrededor de la hoguera. Esta vez hay una tensión en el aire. Hijos míos, debemos hablar sobre la desigualdad que ha surgido entre nosotros. Al principio compartíamos todo lo que teníamos, pero con el tiempo algunos han acumulado más que otros. Esto ha causado división en nuestra tribu. Los jóvenes reflexionan sobre las palabras del anciano, conscientes de cómo la desigualdad económica ha afectado la armonía de la comunidad. Un grupo de jóvenes discute animadamente mientras lavan la ropa en el río. Entre ellos hay una joven con una expresión determinada. Debemos encontrar una manera de compartir nuestros recursos de manera justa. Si seguimos acumulando sin pensar en los demás, perderemos lo que nos hace fuertes, nuestra unidad como tribu. La tribu se reúne una vez más, esta vez con un propósito claro: restaurar la armonía perdida. Hijos míos, debemos recordar nuestras raíces. La educación primitiva nos enseña a valorar la vida comunitaria y la división del trabajo, pero también nos advierte sobre los peligros de la desigualdad económica. Sigamos el camino de nuestros ancestros. Solo así encontraremos la verdadera sabiduría y la verdadera felicidad. La tribu finalmente se vuelve a agrupar, reuniéndose en un canto de unidad, listos para enfrentar los desafíos del futuro juntos. La educación primitiva se basaba en la práctica de imitación por medio de las acciones realizadas en la época. Esto quiere decir que el modista se dedicaba solo a este oficio toda su vida y por ende no tendría otro porque se especializaban para ser buenos en una sola cosa. De allí surge la división por clanes y oficios a los que se dedicarían a futuro, ya que se tenía la profesión. No habían currículos o algo que les informara el paso a paso a seguir. Por ende, el resultado varía según la práctica, convirtiendo todo lo anterior en esencial para su propia supervivencia. Además de lo anterior mencionado, también se resalta el hecho de que atribuían vida, espíritu o alma a objetos inanimados o a fenómenos naturales, como el hecho de adorar a una piedra, al árbol, al río, dándole un significado de espiritualidad en su día a día. De allí mismo también surgen las narraciones, los mitos y las leyendas, con las canciones y los poemas, que estos eran impartidos de manera oral en su comunidad, tratando como de esparcirlos en el ámbito, y esto hacía que su presente inmediato fuera ese, que no se saliera de nada más.
Con la división del trabajo iniciamos a resaltar ciertas diferencias, como el hombre asumía ciertas tareas o el rol por ser el más fuerte y requerir más esfuerzos físicos, y la mujer se encargaba de la comida, los niños, el hogar. Muy arraigado a esto se iniciaban a presentar las desigualdades debido a la caza y la pesca. Familias que más reunían recursos empezaban a ganar un estatus en la sociedad, convirtiéndose así en los líderes del grupo y distribuyendo a su acomodo los recursos, generando un impacto menor a las otras etapas de la educación, pero aún así viéndose marcado por el desarrollo de un sistema educativo para explotados, que sería la comunidad, y otro especial para los explotadores, que eran los que administraban y manejaban todo a favor de preservar el linaje de los líderes o los jefes.